Dice así: el consolador sea amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Lea 8, por favor. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Estamos viendo que salió un grupo de misioneros de un lado y fueron a esta posible iglesia que estaba en Éfeso. Les decía por la mañana que era una de las iglesias importantes, dado que está en las 7 del Apocalipsis. Era una ciudad que la habían inundado del evangelio, no nada más el apóstol Pablo, sino ahora Juan. Y se le está informando a este hermano Gallo que hay un grupo misionero que va a visitar ese lugar y necesita que se les atienda. Entonces, hermanos, estamos ahí. Estamos hablando de la hospitalidad, y esa, hermano, debemos de practicarla la iglesia de Cristo. En ese tiempo, en estos primeros siglos de esta era, más en el oriente, la hospitalidad está clasificado como un deber sagrado. Y hoy, hermano, la iglesia de Cristo es desconfiada con ganas. Pregunto, ¿aquí habrá alguien de Guanajuato? Levante la mano. Ah, mi mamá. Me acabas de quemar. Yo tanto que he dicho que venimos de Inglaterra. Pero no me hagan ni cuenta que no está esa señora. ¿Qué quieres con los de Guanajuato? A ver. Aguántese ahí. Esos de Guanajuato son tan desconfiados como no se imagina. Uno va allá a las congres allá a visitarlos y ¿sabe dónde lo atienden? En la banqueta. Usted llega y toca y dice: vamos a buscar a tal, no está, y se espera usted ya. Así que imagínese, hermano, cómo anda la iglesia de Cristo. Entonces, hermano, a veces yo sé que va a decir el tiempo es diferente, pero siempre que hay un recomendado, hermano, siempre que hay obviamente no vamos a meter a alguien que trae una situación difícil, sino que hay un recomendado, hermanos, debemos saberlo hospedar. Y sabe, hermano, la iglesia de Cristo debe saber compartir. Así es, hermano, mucho cuidado. Entonces, hermano, en el mundo antiguo estaban las famosas posadas. No estamos hablando de las que vienen para el otro mes, sino lugares, pero eran lugares totalmente deficientes. Y entonces, hermano, quienes fueron instalando las famosas posadas fueron los griegos, y empezaban a cobrar dinero a cambio de hospitalidad. Y de ahí vienen los famosos hoteles. De ahí se desprende, de esa palabra hospitalidad, se desprende tanto hotel como hospital. Y entonces, hermanos, nosotros como iglesia de Cristo debemos de tener cuidado. Ojo, siempre va a ser con personas recomendadas, no cualquier hijo de vecina va a llegar y va a decir queremos posada. Entonces, Señor Jesús construyó una parábola de cómo debe de ser la hospitalidad en el caso que se requiera. Y entonces, para ser hospitalario es dar, hermano, sin esperar. Porque a veces uno dice: yo le di, y digo, ahora un día me dijo: usted me debe un favor. Entonces, así no es así. Cuando tú hospedas a alguien, es sin esperar, y tienes que servir sin llevar ventaja. Tengo un amigo que está en Acapulco, ¿verdad? Su casa está a 500 metros de la playa, y va a venir yo lo voy a tener ahí 2-3 días, y luego ya cuando vengan las siguientes vacaciones, hermano, andaba yo como a 600 cuadras de aquí y vine a visitarte. Mucho cuidado. Vamos a la palabra, Lucas 10. Usted sabe, hermano, no sé si le hace pensar que el Señor Jesús planeó su ministerio, y creo yo que mientras estaba en la carpintería él iba armando las parábolas, y luego las sacó en su momento. O sea que estaba tal vez, ya le ha dado una plumita. Lucas 10, porque así llega la revelación, no está porque estés estudiando calle. Dice Lucas 10, versículo 25. Dice: aquí un intérprete de la ley se levantó
y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto, dice, y vivirás. Pero que no te vayas. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, vea cómo le contesta, dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote, vea ahí el máximo nivel de la religión, por el camino, y viéndole pasó de largo, o sea, ya hizo que no vio. Asimismo un levita, que eran los ayudantes de los sacerdotes, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, hizo que no vio. Pero un samaritano, que eran considerados los enemigos de los judíos, iba de camino y vino cerca de él, y viéndole fue movido, como dice, a misericordia, lo tomó, lo echó en el lomo, y acercándose vendó sus vestidas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a donde dice, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? 37 lo leo. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces, hermano, el ser hospitalario habla de que tienes que misericordia. Tú puedes ver a alguien que esté sufriendo, tú le puedes acercar comida, vestido o una cobija. Entonces, hermano, miren, le comento esto que investigué. La profesión de mesonero en determinados años fue poco apreciada, porque las posadas en sí estaban sucias y estaban infestadas de pulgas, ¿no? Que dice que llegó a un hotel de 2 estrellas y media, ya ni de 3, con su ray y su palo por si le sale una rata. Los posaderos eran clasificados célebres por su rapacidad, o sea que a los clientes les pasaban la báscula. Y hasta el punto, hermano, dicen que les comparaban a los posaderos, se les comparaba como los piratas terrestres. ¿De dónde me atracaron? De y ya dicen a qué posaban. Y había otros que retenían a los huéspedes, o sea, los secuestraban a modo de cobrar rescate. Quiero que sepa que el secuestro no es nuevo, vaya a pensar que se detonó, hermano, se puso de moda. Pero usted puede ver en la ley cómo Dios le dice a Moisés que a los que secuestren los apedrearan. O sea, ya había quien plagiaba. Entonces aquí había otros que llegaban a su posada y ahí los secuestraban. Entonces, hasta que les pagaban el rescate, los soltaban. Y ahí, hermano, es casi se cree que ahí inventaron las casas de seguridad. Secuestran a personas y los que los cuidan son posaderos que dicen: aquí los dejan a personas, dejan a mujeres, les llevan a alguien que plagiaron y les dicen: cuídale, dale de comer y que esté bien. Aquel que por ahí lo guardaron un tiempo dice que gloria a Dios, dice, porque Dios sabe, dice, me traían un tarrote de café, dice, y 2 panes. Sí, grande. Dice que Dios conoce a su pueblo. Lo bueno es que encontraron humor en medio de las... Así es. Dios guarde ese tipo. Estamos ahí, hermano, en la 3 de Juan. Dice así, le están hablando a un hospedador con don de servicio. Amado, fielmente te conduces, versículo 5. Cuando prestas, ¿qué dice? O sea, hospedar es un servicio a los hermanos. Y dice: ¿a quién, hermano? Ese es todavía más peligroso, y lo hace a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de, ¿qué dice? Nada más se los guardaron, sino había amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Le digo que era un grupo de predicadores. Porque ellos salieron por amor al nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. 8, por favor. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, fíjese, hermano, en el mundo antiguo había ese sistema de amistades, de hospedaje, mediante que las familias no todas tenían esa facilidad, porque no solamente es hospedar, sino había que, para que lo potencialice, diga, tiene que haber amor.
Porque alguien dice, sí, alguien llega y dice, bueno, están hoteles de paso, ¿verdad? Ve y métete ahí, pero ahí no hay amor. Bueno, es el amor del bueno. No quiero meter en problemas yo solo. Entonces había familias que en la iglesia se comprometían a dar esa hospitalidad, porque para dar hospitalidad se necesita amor y se necesita servir a los hermanos cada que fuera necesario. Y entonces esa cuestión o ese buen hábito podía prolongarse a través de generaciones. Un hermano con amor puede construir casa y puede tener 1 o 2 habitaciones para hospedar. Eso pudiera ser, pero es un amor especial, es algo que brota, hermano. Entonces, hermano, quien era bueno había que buscar a los que son buenos anfitriones, porque hay quien no es buen anfitrión. O sea, tú ves a un lado y ya te ven con el solazo y te estás sacando la lengua y dicen, ay, se me olvidó que se le iba a ofrecer un vasito con agua, pero ya se va, ¿verdad? Cristo, hermano, construyó otra parábola del amigo impertinente. Nada más que se acabe de la historia de la iglesia, vamos a ver parábolas ahí para que los maestros vayan viendo de qué se va a tratar. Lucas 11. Cristo construye otra parábola, porque no dice dónde compró el Señor ese libro de parábolas. Era un deber importante en el mundo oriental y la iglesia lo tenía que adoptar. Lucas 11, versículo 5. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, hermano, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante y come, pero come ese tipo? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños conmigo en cama y se están alborotando los guajolotes. Metían a los animales a los cuartos. Entonces imagínense que se levanta la gallina y los guajolotes y empiezan ahí. No puedo levantármelo a dárselos, dice el Señor, versículo 8. Dice, les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, ¿qué va a hacer? Se levantará. No le voy a dar 3 panes, le voy a dar 4 para que se largue, que no ve y no vuelvas a regresar. Le dará todo lo que quiere. Entonces era un deber saber hospedar. Entonces aquí llegó alguien, ya sabe que con la cuestión aquí a lo mejor si no eran panes, era una mayonesa, ¿sí o no? Entonces algunas ciudades sí tenían, unas son posadas y unas son los tipo albergues. Los tipos albergues son los que ofrece el gobierno. Y entonces siempre ha habido personas a las cuales hay que ofrecerles hospitalidad y protección, porque muchos emprendían viajes. Hoy, hermano, en ese tiempo no estamos en la misma altura. ¿Sí? Aquí hay una situación y es una persona que no es de la comunidad, obviamente que uno lo tiene que enviar a un lugar donde el gobierno ofrezca. Entonces, hermano, el mundo pagano aceptaba o vivía la obligación de la hospitalidad. La pregunta sería, ¿cuánto más esperar de los cristianos que pudieran hospedar a otros cristianos? Aquí ya no estamos hablando de hospedar a quien no conocemos, sino a los que conocemos. Entonces, hermano, debemos entender esto, que en el primer siglo el evangelio se esparció porque había predicadores ambulantes, y no como llega el evangelio. No llega. Usted puede ver en Hechos que el apóstol Pablo emprende 3 viajes misioneros y luego es aprendido, y él dice ahí en Romanos que quería ir a España. Usted se imagina, si el apóstol Pablo va a España, usted se imagina, posiblemente no nos traen a la impostora. Y entonces a donde llegaban los hermanos tenían que hospedarlos. Mire, hermano, cómo esto en la iglesia se fue pasando, porque fueron por siglos el hospedar a los hermanos. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1.
capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Versículo 9. Dice el 8, dice, ante todo, tened entre vosotros, ¿cómo dice? Ferviente amor, no amor, sino ¿cómo? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice 9. Hospedad los unos a los otros sin murmuraciones. Me daron los hermanos, pero el hermanito no sacó sus calcetines, ¿verdad? Se pararon solos, yo vi. Por poco y se echan a... Tragaron toda mi penca de plata, no sé cómo, pero... Ya ni hablar del baño. Si dice aquí hospedar los unos a... ¿Sin qué? Te aguantas, ¿te das cuenta, hermano? No me diga que eso no puede pasar, esas tres cuestiones. Y tanto estaba guardando esa caja de galletas Oreo, las desaparecieron en una sentada, ¿sí o no? Había que hospedar sin qué, hermano. Murmuración. Había que tener nivel. Estoy diciendo que debía de tener nivel el hospedar a las personas. Hebreos 13. Sí vinieron los hermanos, pero era de verlos. Hebreos 13, versículo 1 y 2, dice así: permanezca, ¿qué dice? El amor fraternal. O sea, hay amor, hermano, ya hemos hablado de muchos. El amor fraternal, o sea, el amor con los hermanos debe tener nivel. No olvidéis de qué dice. O sea, tiene que estar vigente porque no había otra forma. Porque por ella algunos, sin saberlo, dicen. Hospedaron ángeles. Así, hermano, habrá alguien ahí que te lleve la palabra, que te lleve de alguna otra forma. Así era la manera en que se fue comunicando el evangelio. Tenían que arriesgarse. Muy importante que en la iglesia de Cristo eso esté presente. En las epístolas pastorales, cuando habla de cómo ayudar a las viudas, uno de los requisitos para que una viuda, que en verdad lo era, es que tenía que haber practicado la hospitalidad. Si no, no calificaba, porque dice que estaban cargándole la mano a la iglesia, de que había viudas. Dice, primero que sus hijos y que los nietos le ayuden a esa viuda, dice, y si está sola verdaderamente, dice, tiene que tener estos requisitos. Vamos a la primera carta de Timoteo. La iglesia, hermano, debe de tener nivel. Tiene un grupo de pastores ahí, pusieron, van a venir unos hermanos y tal, ¿quién ofrece su casa o algo para hospedar? Y ya dijo, camiones, hermano, de personas. Entonces imagina hospedar a 40. Ese baño que está aquí abajo tuvimos que hacer completo. ¿Por qué cree? A decir que el bus iba a llegar. El bus estaba profetizado, no. Era para hospedar. La cocina fue pensando, ¿para qué cree, hermano? Para que fuera así. Está ahí, hermano. Mire, me digan la cocina, porque yo prefiero ir a la tienda que subir. Cuando me dicen, o le chiflo o le hablo por teléfono, yo lo subo yo. Sí. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 9 y 10, dice: sea puesta en lista solo la viuda no menor de qué. Yo creo que ya hasta me cambié de canal. Bueno, vea testimonio, viudas. Las viudas para arriba de 60 años son las que hay que tomar en cuenta. Dice que haya sido esposa de qué. Pero no vamos a entrar a eso. 10. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, hermano, es algo que debe estar presente. A lo mejor diría, hermano, no caben muchos en mi casa, 1 o 2. La otra podría ser aquí y decir, hermanos, necesitamos hermanas que vengan a preparar un desayuno, una comida. ¿Cómo la ven? Nosotros tenemos a veces 1 o 2 juntas anuales de la R,
y hacemos lo mismo. Llegan los hermanos desde temprano, porque viajan de lejos, y ya a las 7 de la mañana ya debe de estar el desayuno. Imagínense a las 7 de la mañana. Ya. Y así como llegan, miren, lo que le pongan parecen termitas. Ay, que era sin procuración. Perdón, porque me dice un hermano, dice, no les des jugo, no, pero son mis invitados, le digo, yo pago el jugo. Y no compres pan y tortillas, porque son de buen filo. Que cristiano no fuma, no toma, pero ¿cómo traga? ¿Sí o no? No me decir amén. Romanos 12. Siempre compran una cantidad de tortillas y siempre, ya saben cómo es, traigan de más. Parece que están jugando no sé qué, las empiezan a desaparecer así. Pues hermano, esto está vigente. Hace poco que estaban yendo al hospital, decían, hay personas que necesitan bañarse, tráiganlos. O sea, ni modo de no practicar lo que predicamos, tráiganlos. Romanos 12, versículo 13. No vino el cuate ese el que se llevó la toalla del bus. Ese tipo, en cuanto se puso la talla del bus y salió a la puerta, lo teletransportó la unción. Se llevó mi manto. ¿Ya vieron? Así fue. Nada más tenemos testimonios, pero ahorita no queremos. Romanos 12, 13. Dice así: compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Y qué más dice? Porque mandaban grupos de misioneros a predicar. Y tenían que, hermanos, van a venir un grupo a predicar, van a estar una semana, 2 semanas, son 4, 5, 6, 10 y van a ir porque no era una congregación, eran ciudades y eran casas, eran muchas congregaciones que posiblemente no llegan a 20 personas. Y entonces, hermano, había que recibirlos, por eso es que esto había que practicarlo. Entonces, hermano, la hospitalidad debe ser una de las características de una buena congregación. También los obispos o los ancianos gobernantes o llamados pastores tenían que tener esa cualidad, hospedador. Primera carta de Timoteo. Dice versículo 1 y 2, 1 Timoteo 3, 1 y 2. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra. Si alguien dice, hermano, yo sí me gustaría servir, ministrar, ser pastor, maestro. Si alguien lo anhela, dice, y vienen aquí algunas cuestiones a observar. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. ¿Y cómo dice ahí? Hospedador, apto para enseñar. Entre las buenas cualidades, ser hospedador. Tito capítulo 1. Estas son unas congregaciones, donde está Tito son otras, capítulo 1. Porque es necesario que el obispo, hablando de ese siervo, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas. 8, por favor. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Nos vaya a venir la prueba, hermano. Lo vaya a probar Dios esto que estamos viendo, lo vaya a probar Dios. Así que, hermano, le vamos a tener que entrar. ¿Sabe, hermano, que hay muchísimos testimonios que se encontraron del día del Señor? Que hay familias acomodadas que contribuían conforme a sus posibilidades. Esa es otra bendición. Que alguien diga, hermano, me sobran 3 casas. Bueno, no, para no exagerar, una. No estoy ocupando una casa, hermano. Ahí está. ¿Está, hermano? Serio esto. Si no está ocupando una casa y fuera así, alguien que diga, hermano, ahí está. La congregación, hermano, tenemos la recomendación de Dios de apoyar a huérfanos y a viudas. Es similar el asunto. O sea, una hermana, un hermano, alguien que tenga dificultades, nada de que se queda debajo de un puente, que tiene varios lugares a donde llegar, le va a decir, pero pudiera ser que alguien, hermano, tuviera una necesidad de enfermedad. O sea, a lo mejor no tiene las condiciones de la casa donde
tanto en limpieza como en espacio, pudiera ser, hermano, que alguien pudiera tener una situación difícil donde se requiere tanque de oxígeno y cosas como esas. Ya si hay una cocina económica a un lado, pues dicen, voy. También estaban los que estaban presos, había que enviarles, los forasteros. Entonces, entre la iglesia primitiva, hermano, así se apoyaban. Usted puede ver Hebreos. En Hebreos dice que había hermanos que había que pagarles el rescate porque los secuestraban, y la iglesia juntaba. O sea, nada más vea, hermano, en qué nivel andamos para que le vaya echando un ojo a su cristianismo. La iglesia primitiva, hermano, un hogar cristiano debe tener siempre la puerta abierta para recibir un forastero. Obviamente, hermano, que es alguien que tiene un testimonio recomendado. Vamos ahí, hermano. Si no, se hace otra cosa. Si alguien viene, ¿no se acuerda de qué tiempo tiene que se dejaron venir? Hace un año, más de un año, que se dejaron venir. Que por ahí estaban ahí 2 venezolanos que les bajaron el desayuno. Entonces, hermano, nos toca ser hospitalarios, pero más con la iglesia de Cristo. ¿Quién dice? Así que debemos nosotros de tener esa buena comunicación. Cuando fue el H1N1, ¿cómo se llama esa? ¿Qué vamos a hacer? Si nos prohibían el lugar, no teníamos la experiencia de la pandemia. Fuimos a hablar con 2 hermanos que tenían casa grande, hermano. Si nos cierran el lugar, cosa que no pasó, 2 casas estaban en la misma calle, ¿sale? Abren su casa, sí. Y mire, hermano, gracias a Dios, no se llevó a tanto, pero pudiera haberles llegado a ellos la prueba de decir, a ver si es cierto que somos hospitalarios. Entonces, hermano, para nosotros debemos ser así. Por eso la palabra enseña, dice el Señor, que hay que ser atento con el huérfano, con el extranjero, con la viuda. Y hoy, hermano, incluimos a los adultos mayores. ¿Sale, hermano? Así es. Está ahí, hermano. No importa su origen, su color, su piel, su posición social o su equipo. Yo nunca sube nada. Yo en el Atlante dije, no puede ser cuánto gozo había. Mírenlos. 120 aficionados y teníamos 2 aquí. No es como para emocionarnos todos. No ganaban ni el mundialito mismo. Y ve. Estamos ahí en la 3 de Juan. Versículos 5 al 8. Hasta el Robert se salió de la vergüenza. Estaba allá atrás y se echó a correr. Estamos ahí, hermano. 3 de Juan, versículos 5 al 8. Vea las recomendaciones para tener una iglesia, hermano, que está viviendo lo que la Biblia, lo que la palabra nos recomienda. Dice así: amado, fielmente te conduces cuando prestas, ¿qué dice? Algún servicio A los hermanos, y dice, y especialmente a los desconocidos. Vea cómo le está reconociendo, que no nada más a los hermanos, porque eso tiene otro nivel, hermano, Tú a los hermanos, a tu familia, tú dices, él siempre apoya, pero que le des un desconocido, eso te pone en otro nivel. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen, ¿qué? Porque andaban predicando. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Lea 8, por favor. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Este pasaje, hermano, ya vimos que está hablando de misioneros, predicadores ambulantes. Ellos, hermano, habría que admirarlos porque estaban dejando su hogar para llevar la palabra. No era fácil un viaje de ellos, porque tú ahorita si dices, me invitaron a un país y te vas a ir en avión, hermano, discúlpame, pero es una satisfacción subirte a un avión que no puedes decir, no, me dio una tranquila, se siente bien padre cuando despega y cuando aterriza. Ves las nubes y tú dices, pues hizo 4 horas el vuelo. Ah, no, eso no es nada. Estos se trasladaban semanas para llevar la palabra. Así es. Tú ahorita dices, no, pues nos conectamos. Ay, cuánta friega se mete, ¿sí o no? Esto es algo, hermano, que debemos de agradecer, de que ellos se atrevieron esto. Si no, el evangelio no llega hasta donde estamos. Eso hay que entenderlo, hay que saberlo.
Porque a nosotros nos es fácil ahorita tener la Biblia. Usted dice cuántas versiones quieres y sacas la digital y dices es verdad. Pero ellos no, hermano, no traían escrituras, había que moverse. Era otro tipo de amor. Si Él te dice así, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar que Nada de los privilegios. o sea, nadie, no aceptaron ayuda de ellos, fueron con la iglesia. Entonces, hermano, dice, están en camino por causa del nombre de Él. Tengan cuidado con tratarlos porque ellos no tienen nada seguro. Si alguien dice esa gente de ventas y va a pasar, pero cuando alguien, hermano, se dedicaba a la obra, en este caso, no era con recursos propios. Habían dejado su casa, su hogar, sus amigos. Entonces, hermano, los predicadores ambulantes de ese tiempo era de admirarles. Así que Juan les recomienda a esos hermanos y le dice, y se los encargas a quién, al gallito se los encargan. Y dice que les tenía que colaborar, hermano, porque usted y yo, así es nuestra fe. Así que, hermano, si Dios nos pone a prueba, le vamos a entrar. Amén. La palabra dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, hermano, Cristo instruyó a un grupo. El Señor Jesucristo tenía, debe entender esto, que tenía el grupo de los 12, tenía el de los 70, y cuando Él se va al cielo están los 120. Entonces el Señor tenía un grupo de 70 que estaba capacitando aparte de los discípulos. Vamos a Lucas 10 y les dice, hermano, cómo deben de conducirse, porque la situación era igual. Nosotros a veces por poquito no venimos, por cosas mínimas no venimos. Ay, estaba haciendo un friazo, ay, estaba lloviendo, ay, estaba haciendo sol, no, ay, es que estaba yendo a la Zaragoza. Caminen todos los de aquí, caminen. No sé qué día igual había un trafiquero. Lucas 10, está hablando el Señor. Ahí dice su encabezado, misión de los 70. Otra versión dice que eran 72. Dice así: después de estas cosas designó el Señor también a otros, ¿qué? 70. Nada más que los discípulos no pusieron ni un solo nombre. Luego les preguntó, ¿por qué fue una bola de gachos? Pues tu nombre, uno no pusieron, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad donde él iba a ir. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice, aquí yo os envío, miren ahí las ventajas, como corderos, ¿qué? No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saluden a nadie por el camino. Sean ustedes de habladores diciendo cosas que no deben. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará en él. Y si no, ¿qué dice? Tú das una bendición y alguien te dice, órale va, entonces esa bendición regresa a ti. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo, ¿qué dice? Híjole, y viene la prueba de la verdura con pollo. No, si está tratando Dios conmigo, yo les digo. Porque el obrero, ¿qué dice el Señor? Está pendiente de eso, pero para eso usa la iglesia. No se pasen de qué. Tampoco un poco. ¿A qué hora hacen la cena, hermano? Ya le caigo ahí. En cualquier ciudad donde entréis, os reciban, comed lo que os pongan delante, sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no nos reciban, salid por sus calles y decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra ustedes, pero sabed que el reino de los cielos se ha acercado. 12, por favor. Yo digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Así llegó el evangelio, gloria a Dios. Había que cuidar, proteger, animar a los hermanos y darles, hermano, una ofrendita. Por eso se llaman ofrendas de amor. Versículo 8. Dice aquí la recomendación del apóstol. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. ¿Para que qué? Cooperemos con la verdad. Era la forma, hermano. Así que si tú tienes ese privilegio, no te pierdas la bendición. No se la pasa a otro. Llegó a ti, hazlo. Entonces, hermano, a lo mejor dice, hermano, pues yo no puedo, ¿verdad?
No puedo yo recibir a alguien, porque todos tenemos situaciones diferentes, ¿verdad? Pero hay hermanos, no hablo de mí, hay hermanos que les tocó hacer esto, de ir a muchos lados a llevar la palabra y dejar su trabajo secular. A algunos les toca, a otros no, eso hay que saberlo. Porque los que, si dicen todos dejaron su trabajo circular, ¿quién va a ingresar? ¿Se entiende? Todos están trabajando en la obra, ¿quién va a ingresar? Otros ingresan. O sea que a alguien les toca hacer diferentes funciones. Entonces, hermano, es difícil cuando alguien tiene pequeñitos. Depender de eso es muy difícil. Muy, muy difícil. Por eso muchos hermanos llegan a compartir el ministerio con el trabajo. Porque cuando tú tienes niños y los estás encaminando a la escuela, no me das a decir que no gastas. Y ahorita un lunch, si tú los mandas sin lunch o con lunch, creo que 100 pesos es poco. Así como están las cosas. Entonces no todos les toca hacer esa función. El apóstol Pablo, que tenía un equipo ministerial, ellos traían una empresa de fabricación de tiendas de pelo de camello. Entonces, hermanos, no se confiaban de los hermanos, porque no todos pueden responder a como se necesitaba. Entonces ellos tenían que trabajar, vender las tiendas, trabajar en las mañanas, y por las tardes se entiende que predicaban. Vamos a Hechos 18. No es fácil. No es fácil decir, hermano, el trabajo lo boté. Al ministerio no es fácil. Y peor que llegas a un lugar de inicio y los hermanos no saben dar. Hay hermanos que no saben dar. Que empiezan desde abajo y les dicen, hermano, funciona así, es como ofrenda a Dios, mi primicia, son las oficinas recaudatorias. Y son años, no son semanas, son años. Es difícil. Allá en Honduras los pastores tienen que sembrar lo que se van a... Dice ahí Corintios 18, dice el 1: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran, ¿qué dice de qué? Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellas, ¿qué era? Hoy, hermano, andan predicando también. Vamos a entrarle a la empresa. ¿Se vale, hermano? Se vale. Se vale si alguien dice, hermano, mi Dios me ha bendecido. Tengo 3 predios donde hay departamentos y los estoy rentando, o locales. Se vale, hermano. Se vale. Dios no está peleado con el progreso. Con nada, hermano. Usted puede ver a un Abraham, un Isaac y un Jacob, los puede ver prósperos, hermano. Dios es bueno. Entonces es digno que un pastor tenga que ocuparse, que tenga ingresos, ojo, siempre y cuando no descuide la cuna. Eso es real. Así que, hermano, que cuando estamos usted y yo en situaciones parecidas, que usted tiene hijos de universidad, uno está igual, o si están pequeños, uno está igual. Los gastos son diarios. O sea, los chavitos, las papelerías están abiertas temprano. ¿Sabe por qué? Porque los chavitos pierden, empeñan o apuestan los lápices. Y eso no puedes ir con el de la papelería a decirle, vengo a orar por ti porque necesito yo aquí una dotación de... Ya no hay gastos corrientes. Entonces, hermano, muchos de ustedes a lo mejor no les toca ir. Den amor, den el amor. Den, hermano. Den, hermano. En sus oraciones, den ahí lo que puedan. La obra misionera evangélica hay que apoyarla. Hoy ya estamos en otro nivel. La verdad, hoy estamos en otro nivel. Pero antes fue así. Por ahí nos tocó ver algo. Hace 30 años nos tocó ver algo, hermano. Es difícil. No todo el mundo puede estar ahí en primera fila, pero lo que llega, hermanos, es amor. No es dinero, se convierte en amor.
Estamos ahí, hermano. Siempre hay que dar para la obra. A donde usted va y dice Iglesia de Cristo y se meta, hermano, acuérdese que hay que dar. A donde usted, ahí, hermano, lo que está en su corazón. Dice, yo no soy de aquí, de. Usted de ahí, hermano, de aquí. Deje, es un principio de la iglesia evangélica. No hay aquí de, hermano, esta es una buena noticia y no va a haber ofrenda ni nada. Así que no es un deber, es un placer. Que sean atentos con los siervos de Dios. Sí, hermanos, es una bendición. Santiago 2. Siempre está a prueba nuestra fe. Nunca va a dejar de ser probada. Si no está en un lado, está en otro, pero siempre Dios está viendo qué hay en nuestro corazón. ¿Y cómo ve Dios lo que está en nuestro corazón? Con la prueba. Tú puedes decir, yo amo a Dios, va a venir la prueba. Tú dices, yo le sirvo a Dios, viene la prueba. Yo obedezco a Dios, viene la prueba. Él sabe que cuenta conmigo, va a venir la prueba. La manera en que Dios ve lo que hay en tu corazón, no toda tu palabrería. Dice ahí Santiago 2, dice el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene qué? Fe. Todos tenemos, todos tenemos fe. Dice, ¿y no tiene qué? Dar es una obra. Y dice, ¿podrá la fe salvarle? Es la pregunta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, voy a estar orando por ustedes, ¿verdad? Pero no le das para las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice ¿qué? Usted sabe que una oración, hermano, no es nada. O sea, hablando en trabajo, en esfuerzo, no es nada. No es nada. Tu trabajo, tu esfuerzo y tu amor se ve, diga, dando. Así, porque yo también puedo orar por todos. Me tomo un minuto de cada quien y digo, Dios bendícelos, guárdalos, y sí. Pero si todos, alguno tiene una necesidad, ¿de qué me va a servir, hermano? La puesta a prueba mi fe va a ser. Dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Así es. Ahí, hermano, la iglesia de Cristo, hermano, necesita personas que salgan a predicar la verdad. Y también necesita aliados que esto lo entiendan, hermano, que es a veces ser hospitalario, o a veces te toca dar. Dice, ok, le llegaron a los hermanos tantas personas, pero yo le llevo 1 kilo de arroz. Ellos tienen la carga, yo les llevo ahí frijoles, o yo les llevo pan. Así es, hermano, hay que dar. Entonces hay un ejemplo, hermano, de una mujer llamada Lidia. Dice que esta era vendedora de púrpura. O sea, que los que vendían púrpura en aquel tiempo eran vestirse de púrpura. Dice allí en Apocalipsis, era un vestido caro. Entonces ella vendía púrpura. O sea, Lidia tenía, pero Dios la toca. Mire, vamos a Hechos 16. Vea, hermano, cómo esto se ha movido y se ha trabajado. Nada más que a veces la iglesia, hermano, llegamos a pensar que nada más es hacer acto de presencia, medio cantar, medio alabar, medio conectarse. No, hay que ir más allá. Hechos 16, versículo 11, ya llegó. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos. Vea todo el recorrido que están haciendo los siervos, que es la primera provincia, la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, fueron a predicar. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, ¿qué dice? Hablamos a las mujeres que se habían reunido. Les hablaban la palabra, para nada de que ¿a qué hora salen por el agua? Sí, dice que le hablaban a las mujeres que se habían reunido. Vamos a seguir leyendo porque van a decir, eran unos pillos esos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de qué? Era de las ricachonas de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, está oyendo, y el Señor le abrió el corazón a ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 15, por favor. Y cuando fue bautizada y su familia nos honró diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa
Dice, nos obligó, ¿verdad? No dice, bueno, ya se excedimos, tráiganme la hamaca. Diría que así es el evangelio. ¿Quién dice yo le doy? Está bien padre, hermano, ver cómo Dios multiplica alimentos. Es bien padre ver, hermano. Usted y yo no sabemos a qué sabemos. O sea, el mango no sabe a qué sabe. Tú y yo damos fruto. O sea, no sabemos a qué sabemos. Ahí está, cuando los hermanos vienen aquí, que les damos todo el día atención, ahí van a tocarles a las de la cocina. Hermana, muchas gracias. ¿Está ahí, hermano? Versículo 11 al 15. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Lea por favor el 13, por favor. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte grande. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos y cada uno en particular. Pero hermano, que me brinqué versículos 9 y 10, porque ahí está otra historia. Está ahí, ahorita ya mero se va. ¿Quién trae hambre? Ay, nadie, nada más Armando. Perdón, versículos 9 y 10. Dice, he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. ¿Qué hacer? Aquí salió un hermano que se opuso a que les dieran asilo en las casas. Entonces, hermano, aquí está esta situación que sale el nombre de un Diótrefes. Les mencionaba hace unas semanas que los protagonistas de esta carta eran Juan, Gallo, Diótrefes y Demetrio. Y aquí hay alguien que es difícil llamado Diótrefes. Entonces, hermano, este Diótrefes no estaba aceptando la autoridad del apóstol Juan. Entonces lo que se ve es que Diótrefes era el encargado de la iglesia local, tenía una parte de gobierno, y dice ahí que los hermanos querían hospedar a los misioneros, y dice que él se los impidía, y que quien los recibía, ¿los qué, hermano? Imagine usted recibió a algunos huéspedes y dice, hermano, ya está su carta pastoral ahí en la oficina. No le pudimos poner nada más que rebeldía. Que Dios lo bendiga. Entonces, hermano, había esa cuestión. Entonces quiero que entienda que las congregaciones de la iglesia del primer siglo eran casas. No eran como estos, porque en los lugares pequeños estaba el templo y estaban las sinagogas. Entonces imagínense, a lo más una casa, por ser conscientes, 20 personas podrían entrar. Pregunto. Sí. Entonces, hermano, imagínense que alguien, ellos los retenían, y por esa desobediencia los expulsaba de la iglesia, ya no los dejaba. Entonces, hermano, así pasó el tiempo de este hermano, y con esto le quiero decir, para que vean cómo hay hermanos difíciles en las congregaciones. No voy a decir gloria a Dios. Está el Gallo con don de servicio, está Juan mandando un grupo, y está Diótrefes haciéndolo todo difícil. Al grado, hermano, imagínese usted que ahora, ¿a quién van a obedecer? Así está la cuestión, hermano, y nosotros llegamos a este tiempo, y también hay dificultades entre nosotros, hermano, posiblemente. Y hablando de la iglesia de Cristo, no de este lugar, porque aquí son puros y santos. Todos obedecen a ti. Qué difícil, hermano, a veces dirigir la iglesia. Aquí está alguien que se opone al servicio. El apóstol no lo está haciendo en grande, entonces no está entendiendo de qué se trata. Y nosotros, hermano, estamos para darnos la mano. Usted y yo estamos aquí en una ciudad, pero los hermanos que están en pueblitos o en ciudades más pequeñas tienen dificultades que usted y yo no conocemos. Usted se imagina que llamen a uno y que digan, hermano, pueden orar por esta congregación,
Porque llegó el presidente municipal y a punta de pistola tiene a los hermanos así, con mazos tirando a su templo. Dice, lo mínimo que podemos es una oración. Ahora tenemos que ver en qué condiciones están, porque hay que mandarlos algo. Quiero que sepa que más de una vez hemos mandado, hermano, dinero. Cuando fue el terremoto de hace 5 años, no lo mandamos, lo llevamos, hermano. Órale. Tuvimos allá un culto, hermano. Fuimos al lugar donde fue el epicentro. Hermano, ¿sabe cuánto llevamos? 15,000 pesos. ¿Usted sabe qué son 15,000? ¿Siguen ahí, hermano? Así es. Aquí está el Diótrefes en esa posición de no conectarse. Versículo 9 y 10 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ¿qué dice? No lo recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas. Siga leyendo ahí, por favor. No recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Yo no tengo las palabras que dijo él, pero es la oposición. Con todo respeto, ¿hay hermanos difíciles y hermanas difíciles en las congregaciones, hermanos? Sí. Con todo respeto. No se ve, hermano, que sea alguien que tuviera una responsabilidad como ministro, porque el ministro tenía que estar calificado para ser hospedador. ¿Sí me explico? Posiblemente este Diótrefes, posiblemente era el guardatemplo. Porque si fuera un ministro, para ser ministro, tú sabes que tienes que ser, como diga, hospedador. Entonces a veces pasa esto, que nadie se ofenda. Más estoy dando un ejemplo. O sea, hay veces que por tener años en el lugar, a veces se opina sin sabiduría. No sé si me explico. A mí un día me dijeron así: el pastor me tiene que hacer justicia, porque son 20 años, así me dijo, Y ahí fue donde hay una oración de un hermano que dice: trágame tierra, cuando se le juntaron 2 novias. Y dije: ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde me largo? Me tiene que hacer justicia, dice. Usted se imagina, hermano, cuando, y otra sacó a una sierva de Dios de 43 años de servicio, porque la hermana estaba mucho más grande, pero no, está difícil. Hay que opinar, hermano, sin sabiduría. Entonces posiblemente este Diótrefes era el administrador de la iglesia, lo que le llaman guardatemplo, que es un trabajo honrosísimo, hermano. Porque a veces, hermanos, los hermanos no hacen aseo. ¿Sabe quién hace? Lo hace ese. Y se les da una ofrenda, hermanos. El hermano tal está cuidando. Pero siguiendo esto, vamos a darle una ofrenda. Posiblemente en eso. Vamos a Marcos 5. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales, ¿de dónde dice? De la sinagoga, llamado Jairo. Otra versión dice el administrador de la sinagoga. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, y ven por las manos sobre ella, porque está, para que sea salva y vivirá. 24, por favor. fue puesto de él y le seguía una gran multitud y le agradaba. Así está el asunto. Imagínense esa situación. O sea, que el que está cuidando la iglesia, estoy poniendo un ejemplo, el que está para recibirlos. Cuando fueron los hermanos de Chalco, la familia Flores, fueron desde Chalco hasta Chihuahua a un evento, en un microbús. ¿Usted se imagina esa hazaña? En un microbús, hermano. Usted dice, era un camión de esos de los de primera. Y cuando llegaron, usted se imagina un viaje de aquí a Chihuahua, y fueron a tocar al templo. ¿Y sabe quién salió? El guardatemplo. Y no los recibió, y le tuvieron que hablar al hermano. Y dice que cuando llegó, no puedo decir las palabras aquí ahorita de cómo lo maltrató el pastor al guardatemplo. Venían desde Chalco, hermano. Si no tiene usted idea, de aquí a Chihuahua en autobús
son más de 24 horas en autobús con 2 choferes. Entonces imagínense cómo llegaron. Todo por los diótrefes. Ya se me estaba patinando. Está bien, hermano. Ya voy a terminar. Entonces ahí está el gallo, Juan, el gallo, Diótrefes. Y ahora vamos sobre el Demetrio. 11. Dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio, y dice: ¿de quién? De Demetrio. Y aún la verdad misma también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio, ¿qué dice? Es verdadero. Entonces ahí está. Posiblemente ese Demetrio vendría a ser el líder de los predicadores. Entonces imagínense una invitación y dice: ahora no nos dejan pasar al templo. Más bien la difícil. Y el que está cuidando el templo amenaza a los de afuera para decirles: no los reciban. O sea, nada más vea de qué tamaño se está haciendo la situación. Vea toda la desobediencia. Así está, hermano. Así que ahí están los personajes. El gallito, un alma amable. Diótrefes, el agresivo de la congre. Juan, el pastor que no está. Demetrio, ¿en qué situación? ¿Cómo se arregla eso? Se arregla con amor, hermano. Usted y yo hemos tenido un evangelio bien cómodo. Bien cómodo. ¿Sabe, hermano? Que a veces nos hace falta que se nos mueva la comodidad. No sé si a usted bien le ha pasado. Usted se siente bien seguro en su chamba, en su casa. Siente estabilidad en su matrimonio. ¿Sabe, hermano? Tienen que venir pruebas para ver cómo está la congre, cómo estamos. Si estamos o no estamos. ¿Sabe, hermano? Cuando hay semanas especiales que las planeamos y hay situaciones difíciles, digo: no se la acabe. No se la acabe. Arreglemos las cosas fáciles. Hagamos lo sencillo. No, es que pasa. Póngase en pie, hermano. Qué bueno que son los de Éfeso, diga. Qué bueno que son ellos, hermano. Estamos en un organismo tan bendecido, hermano, como usted lo ha pensado. La iglesia de Cristo, nada más que la iglesia de Cristo es atacada. La iglesia de Cristo es atacada siempre. Por eso hay que ser inteligentes. ¿Quién puede aplaudir este canto? Tenemos un Dios poderoso.